Mañana en 8 días, el día domingo, ya hubo algunas pequeños resultados, pues en el que dicen que gracias a ese ritual llovió, ¿no? Pero bueno, entonces son ciertas situaciones a las que tenemos que irnos enfrentando. Algo nuevo siempre les parece curioso a los demás, ¿sí? Les decía yo, tal vez ustedes tengan estas herramientas. Ahorita vamos a verlos. El Ixcuamecar, ¿sí? Bueno, pues su jicarita creo que la mayoría lo tiene. Las flores, si tuvieran sus 7 flores, yo te les voy a explicar por qué. Pero no se preocupen. Si no lo tienen ahorita, son como que para decirles las herramientas. El pequeño cráneo. Algunos decían, no, pues yo tengo una patita, yo tengo un solo cuernito, pues lo podemos utilizar. Aquí la intención, por ejemplo, los que tienen el cráneo en esta parte, es donde se le va a anotar todas las intenciones y las peticiones y serán por 13 días. ¿Sí? Es 13 días que vamos a estar intencionando, no a la primera, y no al primer intento lo vamos a lograr. Eso se lo hacemos. Esto es perseverancia, esto es intento nuevamente y nuevamente intento y lo trato de realizar. Digo, lo trato de realizar porque precisamente tal vez algunos se desesperen, digan, pues no lo logro, pues no sé, no le encuentro la forma de hacer esta conexión. Ujú. Sí, con respecto al de la obsidiana fue la sesión pasada, sí, pero no se preocupen, de todas maneras, vamos a hacer una retroalimentación en este mes de abril. Precisamente en el mes de abril, como el mes del nahualismo, de acuerdo a la cuenta del tiempo. Sí, entonces son 15 días que a mí me dan de vacaciones, pero vamos a trabajar del diario, hacer un recuento de los 7 ejercicios que hasta ahorita tenemos. ¿Sí? Bueno, no se preocupen por eso. Lo de la obsidiana. Muy bien, entonces, regresando a nuestra temática, el día de hoy vamos a trabajar con el venadito. Tal vez ustedes ya tienen mucho conocimiento acerca del venado, ¿no? Del poder que tiene el venado, del poder que se le ha dado al venadito, ¿no? El ejercicio es el ejercicio número 7. Cuando veíamos los números, nosotros veíamos, dice que el venado, igual que el señor de la noche, ¿no? Igual que el acompañante, estarán muy presentes. Dice, y canoche notlacayo nimitzmachilia wan noyoltonda. Con todo mi cuerpo y mi espíritu, te siento, te percibo. ¿Sí? Muy bien. Chicome coat shinech tlamatilismac. 7 serpientes, dame la sabiduría. ¿Se acuerdan que Chicome coat también se le conoce como la energía circundante en la madre tierra que fertiliza la tierra, que fertiliza al maíz? Pero esa energía circundante que fertiliza al maíz no es más que la energía de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. No sé si se acuerden cuando les platicaba un poco de San Miguel Arcángel, que este fertilizante, esa energía, se transforma en ese chicomecoatl en 7 serpientes y llegan a las raíces de la plantita de maíz para poder empoderar, válgame la redundancia, al maíz. Y ese maíz empieza a crecer y nos da de comer nuevamente.
Por eso metafóricamente dicen nuestros abuelos, nuestros abuelos nos están dando de comer. ¿Por qué? Porque están fertilizando la tierra. Y ese es el Chicomecoatl, la energía de nuestros abuelos. Por eso le puse aquí, denme sabiduría. También al Chicomecoatl, ¿se acuerdan? El Chicomecoatl es el este. Es esta la séptima serpiente. Tenemos, en esta cabeza tenemos 7 serpientes. Porque estamos vivos. Cuando ya no estamos vivos, exhalamos por nuestra boca este último serpiente, ¿verdad? El séptimo serpiente, que es el último aliento que sacamos por nuestra boca. Por eso es que estamos interconectados con la séptima serpiente, ¿verdad? Les decía yo que esta serpiente que tenemos en la boca es lo que nos hace que nos podamos comunicar. Pero no es el único. Recuerde que también es, nosotros somos el rumbo número 7. Ajá. Somos el rumbo número 7. Son 6 rumbos por donde nosotros podemos obtener la sabiduría, obtener la energía. Pero aparte de la energía, la espiritualidad. Son 6 rumbos a quienes podemos estudiarlos como maestros, pedirles como maestros, pero también estudiarlos. ¿Sí? Bien, dice aquí, Nictlahtlanili, Nictlahtlanelis, Tlamatilisli y Panchicometlam. Pediré sabiduría a los 7 rumbos. Si decimos yo soy el séptimo rumbo, pues yo tendré que pedirme disciplina a mí mismo, recuerden. ¿Sí? Pido acá, pido por los 4 rumbos principales, arriba, abajo, pero me pido a mí mismo disciplinarme. Como un rumbo, tengo que disciplinarme. ¿Sí? Nos dice aquí, no yoltonal, nicmachilia, panotlaca. Mi espíritu lo siente en mi cuerpo. Sí, lo debemos de sentir. ¿Cómo? Hace ratito yo ya les ponía un pequeño con sahumar un poquito. Sí. El venado está conectado literalmente con la noche, con la percepción. ¿Por qué con la noche? Porque la percepción lo sentimos hacia adentro, hacia lo oscuro. ¿Sí? Muy bien. Vamos aquí. Permíteme. Huehuetlastoli, nocolchi, chicome masachi. Es un pequeño cuento que espero le encuentren ustedes sentido a lo que vamos a hacer. Así se titula. Honorable 7 venado. Se dice, se cuenta que este abuelo vivía felizmente pues, con su dualidad, con su pareja. Trataba de hacer los ejercicios de la espiritualidad. Le hablaba a las energías, a las plantas, a todos los maestros que él puede encontrar en Xochiquetzali. Pero un día, así lo quiso, su camino, su sendero de su dualidad, de su esposa, que ahora lo conocemos de esa manera, falleció, se adelantó al Mictlán. Y en ese momento se propuso convertirse en él mismo, porque no se sentía tan contento. Un día se fue al campo e intentó un primer intento, platicar con las mariposas, platicar con las flores, platicar con las plantas, percibirlos, pero no lo pudo realizar, simplemente porque en su ser interior estaba aguardando emociones, sentimientos, resentimientos. Después de realizar varios intentos,
regresó a su casa y, y percibía más tristeza, más melancolía. Percibía más esa ausencia, esa soledad por su dualidad. En su desesperación, empieza a intencionar con sus velitas y se comunica con su dualidad en el Mictlán. Entonces, en ese momento le dice, tú tendrás que seguir tu camino. Yo me adelanté, pero a ti te falta mucho. Que yo me haya adelantado, que a ti no te pese. Si algún día lograste percibirme, necesito que sigas adelante. Y en ese momento, se regresa nuevamente al bosque. Empieza a platicar con el agua. Empieza a callar su ser interior. Empieza a hacer sus ejercicios de ayuno. Empieza a desechar esas emociones. Trabajando con el abuelo fuego. Y llega el día en que se siente preparado. Retoma nuevamente los ejercicios. Pero se dio cuenta que solo no podría. Empezó a buscar a los abuelos. Y no los abuelos como nosotros los percibimos. Empieza a percibir al viento, al sol, al río, a la misma tierra, a las flores, a las aves, a todos ellos. No intenta juzgarlos, simplemente intenta él observar, aprender de ellos, ¿no? Como el árbol de ocote simplemente es un ocote, no ambiciona a ser más ocote que el otro ocote. El colibrí no ambiciona ser más colibrí que el otro colibrí. He ahí el ego en que ya han vencido, solo ser y ser feliz. Se regresa a su casa y todo lo empieza a procesar. Un día sale de su casa y se encamina al manantial del agua, encuentra a unos venaditos y él no intenta hacerles daño, se sienta al lado de ellos y ellos perciben su energía, su paz. De una u otra forma empieza a comunicarse con ellos. Y entonces, a partir de ese día, él intenta y sigue intentando integrarse a este universo, a esta naturaleza. No juzgar, solo aprender y comprender, agradecer, pedir, pero comprometerse. Y desde ese día el abuelo siempre ha intentado y seguirá intentando, como lo dice él, ser el mismo, pero sobre todo armonizarse y respetar a los demás. ¿Sí? Nos habla es de este pequeño relato de trabajar conscientemente la percepción a través de los órganos internos, el estómago, el hígado o los pulmones. ¿Sí? Este ejercicio no lo vamos a percibir mucho con las manos, ni con los ojos, ni con los oídos. Por eso el ejercicio anterior era potencializar los oídos. Y ahorita ya es más lo interno, el miedo que a veces percibimos, ¿sí? Potencializar la intuición y la percepción. El venadito percibe. Y nosotros le llamamos aquí en Guerrero, con los que van a cazar, ventean. Pueden oler y percibir el viento cuando hay peligro, ¿sí? Entonces, a través del yeyeca, el venadito huele el olor de
los demás animalitos. Inclusive del cazador. Huele el peligro. ¿Sí? Tenemos Quetzali. Ahora, uno de los ejercicios que yo les voy a pedir a ustedes es percibir el aire. ¿Sí? Y una de las formas cómo lo podemos hacer, tal vez no todos lo tienen, pero espero que lo puedan tener. No lo tengo aquí. Los compañeros que vinieron a esta pequeña ceremonia que hicimos de agradecimiento, les ofrendé un sombrerito de palma. Estas palmas están saliditas aquí en el sombrero. Están con sus piquitos. El ejercicio es que ustedes vayan a una pequeña montaña o a un lugar donde corra el aire. ¿Sí? Y perciban, escuchen con su oído, con su mente, con su corazón, ese aire, qué mensaje les da. ¿Sí? Pueden decir, bueno, pues es que yo no lo tengo. Bueno, pueden buscar algún sombrero. A lo que voy. Necesitamos que ese sombrero funcione como estos cuernitos del venado. A través de estos cuernitos ellos perciben las vibraciones en el aire, la información en el aire. Ellos, cada año, los venaditos, cambian de cuernos. Cada año cambian de cuernos. Esto se les cae y al momento de nacer más, les sale otra ramificación como esta. Y cada año tienen que tumbarlos y les sale otro cuernito como este. Es por ello que ellos lo van renovando para la percepción, ¿sí? Ahora bien, para los que tienen su cráneo o su cuernito de venado, pueden lijarle un poquito. Por aquí yo le lijé unos, aquí se ve cómo le lijé algunas partes. Es lavar el cuerno, el cráneo. Me decía el compañero Antonio, ¿y cómo le hizo para lavar el cráneo, no? Pero le digo, es que no lo hice con intención de nada más de lavarlo. Es que el agua con el que se lava el venadito, en ayunas, cuando estamos trabajando con el venado, con esa agua hay que beber como agua natural, así, ¿sí? Pero no sin antes pedirle al venadito que por favor nos ayude, que nos dé su energía de la percepción, de poder leer el aire, de poder percibir el aire, aún esté a grandes distancias. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sí. Ahora, viene lo que son el Sali con la tierra. Ellos, bueno, ahorita no tengo ni uno porque los ofrendé. En las patitas del venado, ellos sienten las vibraciones de la tierra. A grandes kilómetros pueden percibir la vibración de la tierra. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Utilizar nuestras manos. Concentrarnos, callar aquí y poner nuestras manos y nuestros pies para poder percibir la energía de la tierra, las vibraciones de la tierra, a través de la percepción de nuestras manos. ¿Sí? Con las 4 extremidades descalzos, los pies descalzos, para sentir la tierra. Inténtenlo, pero cae en su mente, cae en su corazón, cae en su espíritu. Concéntrese solamente nada más en esto. Por eso el del ejercicio de
Mi mente calla todo y hace que obedezca mis manos. Tendremos que hacerlo, no tendrán, tendremos que hacerlo. ¿Sí? El agua, con el agua, debemos de fluir. ¿Sí? Debemos de saber fluir. Debemos de saber ir esquivando estos obstáculos. Ser sinceros con nosotros mismos. Yo les decía, ustedes me pueden engañar, pero engañarse a ustedes mismos. Al igual yo los podré engañar, pero a mí no me puedo engañar. Tendré que ejercitarlo. ¿Sí? Sale. Me decía un compañerito, oiga maestro, ahora que hago los ejercicios de observación, puedo percibir a las plantas, a los árboles. Lo siento acá que están vivos. Sí, eso es. Percibir todo lo que nos rodea de la naturaleza. Una nube, inclusive una mosca. Una simple mosca podemos entenderlo. Una mariposa, una flor, una planta, un pasto, vaya. El mixcoatl, toda la jícara celeste. Es necesario saber leer, saber observar, porque no están estáticos. Todos los astros no están estáticos. La luna está en proceso. No sé si hoy en la noche, hoy es luna, va a haber luna llena, luna nueva. Parece que estábamos en cuarto creciente, hoy en la mañana lo veía. Cuarto menguante, perdón, cuarto menguante. Entonces todo eso debemos de percibirlo, ¿sí? Todo eso debemos de estar atentos. Debemos de sentirnos vivos. ¿Y qué es sentirse vivo? Estar despierto hacia todo lo que me rodea. ¿Sí? O podemos seguir como zombies, como nos han enseñado. ¿Sí? O podemos seguir como, bueno, como el de la zanahoria. Aquí te amarran la zanahoria y aquí lo cuelgan. Entre más caminas tú, nunca vas a alcanzar la zanahoria. Porque eso es lo que nos ha enseñado el sistema. ¿Ah? Aquí nos amarra algo, una vara, un palo, un bastón, y aquí nos cuelga la zanahoria. Avanzamos y la zanahoria va avanzando y es cuento de nunca llegar. Por eso necesitamos llegar, disciplinarnos. Por eso yo les decía hace rato en el mensaje en WhatsApp, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han percibido esto? ¿Sí? Podemos terminar con los 20 nahuales de ejercicio, con los 20 tonales. Pero si no los ponemos ejercicio, podemos seguir en el siguiente ciclo. Mi intención es que en este ciclo del 11 Carrizo podamos terminar con esto. Podamos terminar apenas el cuarto círculo. Y en el siguiente, en el Tecpat, el tercer círculo. Y el Tecpat mucho más es poderoso. El Carrizo nos enseña a trabajar en equipo. Ahorita trabajaríamos en equipo. Bien. Entonces, ¿podemos utilizar plantas sagradas? En este ejercicio sí. Si ustedes lo hacen, lo pueden hacer. Pero si deciden no hacerlo, también. ¿Por qué? Porque hasta este ejercicio número 7 ya están preparados. Ya vimos los pasos. Esos son los pasos que necesitamos para llegar a la conexión que algunos, yo respeto mucho, que utilizan sus plantitas sagradas. Como el jicuri, o el peyotito también, así se le llama, el tabaco, el cannabis, no sé, otro tipo de plantitas de poder que nos pueden ayudar a percibir. Y precisamente en este venado, en el número 7,
El señor de la noche es Xochipilli. El señor, el señor de la noche es Xochipilli. ¿Sí? Y podemos trabajar con Xochipilli. Itzpapalotl, como energía de la noche. Mal llamado, ¿no? Pues que ese es el de las brujas, el Itzpapalotl. No. Son mujeres muy valientes, son mujeres guerreras. Y acuérdense que la mujer tiene el poder de la percepción, de la intuición. Y recordemos nosotros como hombres, tenemos nuestra esencia femenina y nuestra esencia masculina. Y ahora es cuando aquí nosotros debemos de empoderar nuestra esencia femenina. Uh-huh. Y no quiere decir, pues ahora, me decía un compañero, pues odia voces del otro bando, ¿cómo? No le digo, es que no se trata de eso. Es que tenemos esa energía y por lo tanto debemos de empoderarlo. ¿Sí? Bien. Ejercicios preparativos para el desarrollo de las habilidades del Masatzin. Hay que tener mucho cuidado. No con eso, no con esto les quiero decir que, pues son ejercicios muy difíciles. No. Seleccionar el Ixcuamecat. Debemos de seleccionar nuestro Ixcuamecat. Para los que ya lo tenemos, me imagino, algunos le llaman curar, algunos le llaman preparar, algunos le llaman empoderar. ¿Sí? Yo le llamo más como empoderar. Lo tengo que sahumar, le tengo que platicar, ¿sí? Porque tiene una simbología muy importante. No, porque, bueno, se me ocurre también me pongo mi Ixcuamecat y órale, ¿no? No, tiene un porqué, ¿sí? Un porqué. Dice, podemos ahumarlo con tabaco, con flor de pericón, con copal, con flores de cempasúchil, con ajo, etc. Lo que yo conozco son esos. Igual ustedes pueden entender. O si no, con esta hojita de salvia. Lo que importa más es lo que les nazca de acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué simboliza el Ixcuamecat, por ejemplo? Simboliza un poco la energía que retomamos del Tonatiuh, de ese Piltzintecutli, de ese Tonatiuh sabio que comparte todo nuestro Ixcuamecat. ¿Por qué de color rojo? Porque es la energía que nos da el sol, que nos da Tonatiuh, porque es la energía, ¿no? Pero porque también divide nuestro rostro y nuestro conocimiento ancestral hacia el universo, hacia nuestros abuelos. Podemos ahumarlo y prepararlo por 13 días. Cuando nosotros trabajemos con Almasatzin. Esto nos recordará que debemos de aprender como Piltzintecutli, con curiosidad, con intención, con asombro, con el corazón y mente de niño, pero con responsabilidad de una persona mayor. ¿Sí? Porque a veces, cuando nos convertimos en adultos, creemos que lo sabemos todo, que ya somos una biblioteca andante y que ya no necesitamos a nadie ni a nada para vivir. No es cierto. Todos los días podemos aprender cosas nuevas. Y aquel que se sienta terminado, ya hecho, ya sabio, pues qué lástima, ¿no? Porque siempre está en constante movimiento, nada está estático. Estamos en constante movimiento y debemos adaptarnos a este movimiento. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un papel, en un papel hacer la petición al venadito por lo que tiene en su cráneo
dentro del cráneo dejar esta petición e intencionar con la vela la petición y conexión. Yo les decía hace ratito, agarro mi papelito, lo meto aquí y le hablo al venadito. Dame, ¿se acuerdan? La soskamati masatsi. Agradecer, pedir y comprometerse. ¿Pero con quién? Con nuestro venadito. Comprometerse que vamos a vivir como el venadito perceptivo, atentos, alertas, pero no con miedo, alertas a que lo que nos llegue, lo que lleguemos a percibir, asimilarlo, ¿sí? Con nuestro venadito. Para los que no tienen su cráneo, ni los que tienen su cuernito de venadito, pues lo pueden arrollar y le pueden poner al venadito, o su patita del venadito, tenerlo ahí, a guardarlo ahí, ¿sí? Para los que no tienen su venadito, bueno, ninguna reliquia del venadito, pues lo pueden hacer en papelito y ponerlo en su altar, que poco a poco lo van a ir enriqueciendo como vayamos trabajando, ¿sí? Un altarcito se va enriqueciendo poco a poco. El día de hoy en mi calpuli, pues ya tenemos nuestro xochipili, gracias a los hermanitos que me lo trajeron, ¿sí? Y ahí está el xochipili. Y trato de comunicarme con él, trato de platicar con él. ¿Por qué es eso? ¿No? Guardar silencio y usar las 4 extremidades conectadas con la tierra para sentir sus vibraciones. Lo que yo les decía, nuestras 4 extremidades, percibir las vibraciones de la tierra. ¿Sí? Sin autojuzgarnos. Ay, qué ridículo me voy a ver, como si yo fuera el venado. No. Inténtelo. ¿Sí? El otro, con el sombrero de palma, detectar la dirección del viento y atraer ese viento al olfato. Con ese sombrero de palma, corre el aire y lo que trae el aire, conectarlo con el olfato. Percibir, sentir. ¿Sí? Tenemos con el de olfato detectar los olores que nos ofrece el viento. Vamos a percibir lo que hay en el aire. Sí, vamos a empoderarnos con el venadito. Salir en la madrugada o a las 12:45 y pedir la sabiduría a los 6 rumbos, pero último, asimilar el 7º rumbo. Lo que les decía. ¿Se acuerdan de los 4 rumbos? Arriba, abajo. Pedir. Pero pedirnos como 7º rumbo, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? Ahora bien, antes de hacer estos ejercicios, si no usamos plantitas de poder, podemos empoderarnos de una forma natural, haciendo ¿qué? Ayuno de alimento, ahora sí totalmente, como lo ejercitamos en el número 3 de la casa, que es el ayuno, como ya venimos haciéndolo, ya lo venimos practicando poco a poquito, gradualmente. Ahora viene esto, el del ayuno, nada de alimento. Bebida, solamente lo del venadito. Solamente cuando lavamos el cuernito del venado, o todo el cráneo, y beber esa agua. Ajá. El sueño. Podemos ayunar con el sueño. ¿Sí? Los 13 días puede ser, pero tampoco quiero que se puedan dañar, que puedan dañar su salud, no lo quiero. Entonces les pido
Intentar con el sueño. Porque estamos disciplinándonos a nosotros mismos. El ayuno sexual. El ayuno de hablar. Porque nos encanta hablar. ¿Verdad? Juzgar. Necesitamos hacerlo. Sin juzgar. Simplemente vivir. Que si el otro hace esto, que el otro hace el otro. Primero yo tengo que cuidar. Para que voy a estar juzgando a los demás. Un día antes hacer este ejercicio. ¿Sí? Para que cuando lleguemos a este ejercicio, ya lleguemos bien empoderados con esto. Agradecer a cada uno de nuestros órganos internos por ayudarnos a percibir emociones y sensaciones que percibimos en nuestro mundo externo e interno. No sé si se acuerdan, en una clase yo les decía, agradecen a sus pulmones, a su corazón, a su estómago, a su hígado, a sus intestinos, a sus riñones, a su lengua, le agradecen porque nos podemos comunicar, al oído por que escuchamos, porque a veces ya lo damos por hecho, sí, pues sí escucho, pero debemos estar agradecidos con eso. Al ser agradecidos, vamos a estar más conscientes de lo mucho que valemos nosotros. Ajá. Bien. El otro ejercicio, que sería como el último, encontrar los puntos más sensibles de nuestro cuerpo. ¿Sí? No todos, compañeros, no todos somos tan perceptivos. Algunos perciben más con el oído, con la vista, con el estómago, con los pulmones, con los órganos internos. Por eso nos estamos conociendo a nosotros mismos. Al conocernos, podemos aprender a través de eso. ¿Sí? Y estas son algunas de las frases que ojalá los puedan poner en práctica. Por eso les compartí la presentación. Nehuatzin y Masatzin. Nochi nixelia, Juan nikiol tonalcelia, panotlacayo, Juan noyoltonal. Yo soy el honorable Benedito. Recibo y percibo en mi cuerpo y mi espíritu. Nochtin no ikniwan, nechnotza. Todos mis hermanos, mis hermanas me hablan. Nochtin no ikniwan, no wantlahtoa. Todos mis hermanos se comunican conmigo. Aquí era conmigo. Más que ya tenía hambre hace ratito cuando lo escribí. Se comunican conmigo. No sé qué pasa. Permíteme. Bueno, aquí es conmigo. O con mi espíritu. Todos se comunican. Sí, está bien. Todos se comunican con mi espíritu. ¿Sí? Al hacer estas declaraciones, estamos dando por hecho que nosotros somos seres sagrados. El Bernadito es un ser sagrado. Puede ser ridículo para algunos, pero para los que estamos conscientes, somos un Bernadito. Seamos un Bernadito. No descartemos la posibilidad. No nos neguemos a la posibilidad de poder ser y hacer, percibir, vivir como el Bernadito. Estos son los ejercicios. Lo más sencillo que se puede aquí en el cuarto círculo. Ese es el cuarto círculo. En el tercer círculo ya son otros ejercicios mucho más fuertecitos, pero sí, nos ayuda mucho a percibir. En fin, estos son los ejercicios que nos toca hacer. Pero ojo, si nosotros no hemos hecho los demás ejercicios,
No les digo que va a ser imposible, no, no, pero sí nos va a costar un poquito más, ¿sí? Nos va a costar o les va a costar un poquito más, pero créanme que se siente bien, que se siente muy bonito empezar a trabajar este cambio, ¿no? Ujú. Y por último, todos estos ejercicios, 6, 7, 8 y 9, deben de trabajarse martes o viernes, uno de estos días. Es cuando hay mayor posibilidad de conectarnos con estas energías del venadito, ¿sí? Y también no se les olvide sus flores, son 7 flores cuando hagamos esto. El flor de cempasúchil o la flor que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Sí, una flor por cada rumbo, porque también es pedir, pero también dar. No siempre dame, 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 no, no. Hay que ser correspondidos. La jícara, la energía que nosotros ofrendamos. Somos esta mitad, nosotros. Nos hace falta complementar la parte tangible, pero aquí está lo intangible, que es lo que estamos trabajando. Tal vez no lo vemos con los ojos, pero ahí está la energía. Este es lo tangible. Este es nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está aquí. Algunos le llaman alma, ¿no? O mi otro yo, mi ángel de la guarda. Pero bueno, pues ese es eso que está aquí, ¿sí? Podemos ver la mitad de la jícara, pero la otra mitad no se ve. Lo mismo pasa con nosotros. Lo espiritual no lo podemos ver ni tocar, solo sentir. Y por favor, cuando hagan esta actividad, protéjanse. Yo tengo de mi ocelote, todo lo que tengan ustedes. Y la obsidiana es bueno, ¿sí? Hasta aquí, compañeros. Yo dejo este ejercicio aquí. Ahora sí, necesito, no sé si hay dudas. Los escucho, sí, compañero Ramón. Tlazocamati. Una pregunta, Demasiani. ¿Me puede decir qué es el Iscuamecad qué es o en qué consiste? Sí, el Ixcuamecatl es esta pequeña ish, de ishli, de rostro. Cua, de aquí, en la frente. Ixcuaten, decimos Ixcuaten en la frente. Lo que te pones en el rostro, pero no en cualquier lugar. Mecatl es como un mecate que cubre esta parte, ¿sí? Es la energía de Tonatiuh como Pilsintecutli. Es ese solecito, por eso yo los invito y les sigo invitando. Cuando venga saliendo el sol, la energía, les he compartido algunas fotos, algunos pequeños videos, algunas pequeñas plegarias. Cuando viene saliendo, el solecito es rojo, hermosísimo, y lo puedes apreciar bien. Pero cuando viene elevándose más, sabemos que no se eleva, pues la tierra es lo que se mueve, pero bueno, lo percibimos así o lo vemos así. Viene subiendo, empieza con la luz más fuerte y ya lastima un poco la vista, ¿sí? Entonces nos simboliza la energía del sol, la energía de nuestra sangre, pero sobre todo nos da una identidad, nos recuerda que nosotros debemos de compartir como el sol, debemos de ser como Tonatiuh, ¿sí? Es el Ixcuamecatl. Van a decir, bueno, pues yo no encuentro. Bueno, esta a mí me lo ofrendaron. Me lo ofrendó el hermanito Tonito. Pero pues ustedes lo pueden utilizar un pequeño paño, no lo sé, una pequeña tira,
pero lo tienen que trabajar antes. Les decía yo, sahumarlo con copal, platicar con él porque va a ser parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, Puedes, sí, perdón, puede ser de cualquier material. puede ser de cualquier materia. Lo que Muy bien. importa aquí es que nosotros le demos el valor y el poder, pero sobre todo, saber qué representa. ¿Sí? Caso Kamati, mira. Qué más, Magnitzi? Adelante, compañera Rosa, bienvenida. Qué más, Es Magnitzi? del cornito de que decía que hay que se lija y entonces se lava y esa agua es la que uno se toma. Así es. Esa es una. Y la otra es, por ejemplo, nosotros, o al menos yo que no tengo la posibilidad de tener la flor de cempasúchil como usted, ¿de qué color podrían ser las flores? De preferencia color amarillo. Amarillo. Porque en el ejercicio pasado eran rojas, ¿verdad? Ujú. Sí, eran rojas. Ya la utilicé y disculpe, pues entré tarde, pero una pregunta que me quedó la duda de un día que trabajé, el ejercicio anterior, le decía yo que Ujú, había puesto es como un espejito chiquito de obsidiana que traigo en el cuello, ujú. lo había puesto en mi jícara y pues terminó el ejercicio y se acabó la vela. Yo generalmente me esperaba o acababa el ejercicio hasta que se acabara la vela. Y no me di cuenta, hasta el otro día me di cuenta de que se había despostillado ese amuletito, por así decirlo, que traigo de obsidiana. Ujú. Entonces ahí, ¿cómo se interpretaría? ¿O cómo lo interpretaría yo? Sí, cuando se hace esto, es que hay demasiada energía de parte de usted. Entonces, esa energía debemos de canalizarlo a donde nosotros estamos trabajando, como que la percepción. Y esto son mensajes que necesitamos saber leer. La energía que tenemos nosotros, créame, que somos seres sagrados y llenos de energías y llenos de poder. Solo que nos han dicho que nosotros no valemos nada. Esto representa que usted tiene esa energía, pero lo tiene que empezar a canalizar hacia sus objetivos. No lo sé. Tal vez usted tiene como objetivo de conectarse con todos estos ejercicios y caminar ese camino. Yo sé que es difícil caminar este camino. ¿Por qué? O este sendero. Porque implica mucha disciplina, ¿no? Una de las disciplinas, y que yo sé que a todos nos ha pasado, la duda. Digo, híjole, ya va a ser sábado. Y pues el maestro me va a empezar a preguntar qué pasó con mis ejercicios. Y no lo he hecho. Y si no lo hago, pues no pasa nada. Entonces, podemos canalizar esa energía y decir, bueno, lo voy a hacer. Tal vez no en el primer intento me salga como el maestro lo dice, ¿no? Igual al siguiente intento. Recuerden, seamos como el agua que fluye, seamos como ese río que va desgastando poco a poquito esa roca, o la pequeña gota de agua que está cayendo en la roca, poco a poquito, poco a poquito. Por eso yo les decía, cada uno de nosotros está avanzando a sus posibilidades, porque yo sé muy bien que cada uno de nosotros tenemos
otra responsabilidad, otro trabajo, ¿no? Y estamos en un sistema, pues tenemos que adaptarnos, pero también trabajar en esto. Sí. Así es que, y no sé si lo haya curado esta obsidiana. Acuérdense que curarlo, les decía, es en la tierra, que regresa a la tierra, y después sacarlo, lavarlo y empezar a utilizarlo. ¿Es cierto? Perdón, Ujú. yo lo tenía desde hace muchos años. Ya, yo creo que fácil, no sé, siempre, pues como usted dice, ¿no? El alma siempre sabe, y a mí siempre me llamó la obsidiana pues desde joven me llamó la obsidiana, siempre. Entonces, la compré y no estaba curada. Yo la compré y me la puse, así cuando tiene años tiene esta obsidiana y y pues siempre la había traído y siempre me llamaba mucho la atención la obsidiana y ahora con el Powali pues me doy cuenta de que soy Macuil Tecpal, soy 5 pedernal, entonces pues ya vi por qué. Sí, Y de hecho, pues sí. también mi energía de la noche también es Ichpapalot, entonces sí, ya vi por qué. Ujú. Exacto. Sí, porque precisamente es eso. Usted esté el otro poquitito que le da la energía. Recuerde que el TECPAS corta, ¿no? Sí, Pero el TECPAS es muy sabio, conoce, tiene mucha energía porque viene de la tierra, estaba conectado con la madre tierra, por eso es que tiene la energía, ¿sí? Ahora, posiblemente estos ejercicios que ustedes están haciendo, que estamos haciendo, y que lo van a hacer los demás compañeritos, les decía yo que en estas vacaciones, que sería 2 semanas de abril, pero en 7 días vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Por si gustan integrarse, serán bienvenidos. Inclusive va a ser por este mismo grupo yo no tengo por qué dividir, es que estos acá, no, todos juntos. Por si alguien se quiere integrar y nuevamente ejercitarlo, adelante, serán muy bienvenidos. Yo, como les he dicho, ese es su grupo, ese es nuestro grupo, ¿no? Entonces, no se preocupe, todo tiene un ciclo, tiene un proceso y debemos de comprenderlo así. A veces nos aferramos a nuestras cosas. Digo, híjole, pues es que, por ejemplo, este mi obsidiano, tiene rato que lo tengo también, como usted dice. Siempre he tratado de hablar con él. Ahora, va a tener un ciclo, también algún día ya no lo voy a tener. Me va a doler desprenderme y ofrendarle a alguien. Pero es que tiene que ser así. Tiene un ciclo. Ahora, si usted consigue otra obsidiana, pues ahí lo puede curar, hablar a la madre tierra, que lo empodere y de empezar a trabajar. ¿Sí? sí, bien, sí, te mastiqué, sí, gracias. Sí, hermanita, muchas gracias. Hermanito Rafa, bienvenido. Lo escuchamos. Tlazocamati, maestro. Buenas ¿Qué noches. man? Buenas noches. Y tengo una pregunta, Ujú. ¿cómo es el ayuno del sueño? ¿Es no dormir un día o cómo es? Muy bien. El ayuno del sueño, sin que perjudique mucho su salud, si es que tiene algún padecimiento, es intentar dormir lo menos posible. Si yo me dormía 14 horas, 13 horas, pues le reduzco 1 hora. Al día siguiente le reduzco otra hora, poco a poquito, poco a poquito. Ajá.
Hasta podemos dormir solamente 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Por qué? Entre más tengamos tiempo conscientes, despiertos, pero no decir, bueno, pues ya me levanté y ahora voy a estar despierto. No, 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 no. Voy a estar trabajando. ¿Con quién? Con mi venadito. Es que no tengo el cráneo. Bueno, aquí dentro de nosotros está un venadito. Pero, ¿cuáles son las habilidades del venado? Ese es el trabajo. Me voy a poner a investigar cuáles son las cualidades del venado. ¿Cómo es un venado? ¿Cómo percibe un venado? Y ahí está la ofrenda del sueño. No estoy durmiendo, pero no me despierto nada más para estar perdiendo tiempo quizá en las redes sociales. No, no, no. Voy a estar estudiando el venadito. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Sí? O el de mi tonal. Caramba, pues a lo mejor el maestro ya le mandé mensajes y no me contesta de mis dudas. Pues me pongo a investigar a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué encuentro? Acerca del venado, acerca de la muerte para los pueblos de la náhuatl, acerca de la serpiente, de la casa, de la lagartija, del aire, del cocodrilo, ¿no? Pues ese es eso, es para estudiar, para retroalimentar esto, pero también estar conscientes de que, bueno, esto que tengo lo saco y le meto nueva información y todo lo que me sirve. Ujú. Ese sería como el ayuno del sueño. Pero, recuerden, sin maltratar nuestro cuerpo. También hay que estar conscientes. Porque a veces, lejos de que nosotros nos fortalezcamos, que nos enfermemos, pues no tiene caso, ¿sí? Tratemos de cuidar también eso, el sueño, el de juzgar, hablar lo menos posible, solo lo necesario. Porque ahí el ego que lo vamos a estar disciplinando. Quiere estar, habla y habla y habla, estar juzgando, mira esto, cómo viene todo esto. Mira, no hizo su trabajo, ese es su problema. Yo hago mi trabajo, yo retomo mis responsabilidades y los demás que retomen sus responsabilidades y no pasa nada. Caminar, aquí me faltó anotar, caminar descalzo en el bosque, ¿sí? Caminen, intenten. Sí, lleven sus guarachitos, sus tenis, pero dense un tiempecito, mínimo, 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 7 minutos. Pero caminen sintiendo la tierra, sus vibraciones, pero vayan fijándose porque puede haber algún objeto cortante y los puede lastimar, ¿no? Se trata de disfrutar. Caminen, sientan la tierra, sientan el pasto, todo lo que puedan percibir con sus pies, descalzos. ¿Por qué? Porque ese es el ejercicio, porque ese es el venado. Se dice que el venado en sus patitas tienen como unas pequeñas ventosas, muy pequeñas como el del que tiene el pulpo, que a través de eso percibe las vibraciones de la tierra. Por eso que está muy atento. Uh-huh. ¿Sí, hermanito? A ver, espero haberle contestado su pregunta. Perfectamente, maestro, muchas gracias. ¿Le puedo platicar un poquito también de lo que pasó con la vela? Claro, claro que sí. Adelante, adelante. Pues mire, estuve haciendo trabajando con la vela y pues más bien creo que la dejé mucho tiempo porque hasta las 4:30 estuve yo, ¿verdad? Pero sí, estuve platicando y como me llegaba muy cansado el sueño, estuve muy cansado también, a veces me iba y empezaba a escuchar como en mi mente cantos y los empezaba a cantar, todo eso me venía. Empecé a hablar de ciertas personas en la velita y en cada nombre movía un poquito,
pero una persona en el que se movió demasiado y como dice usted, se subía y se bajaba y de repente se chorrió la vela para un lado. Entonces, sí me dio el mensaje, yo creo, de la persona de que tenía que hablar con ella o algo que yo pensaba que estaba bien y sí me salió de que sí teníamos algo que arreglar, ¿verdad? Y, y otra cosa, y el sueño también, yo estuve trabajando y mi niña temprano, esta Nicté, se va temprano conmigo y me dice que estuvo soñando, casi nunca me cuenta sus sueños ni nada, pero se fue derechito y me dice que estuvo soñando que estaba cuidando a mi otra hija, pero que ella estaba muerta, ¿verdad? Que ella soñaba que estaba muerta, pero que no tenía miedo, pero decía que estaba cuidando a su hermanita, la otra. Ya. Pues sí, maestro, no sé qué significa ese, pero sí, son muchos. Ya, muchas gracias. Sí, Tazokamati. sí. Con respecto a soñar a la otra persona muerta, bueno, pues es una señal y es un primer ejercicio de que nosotros lo vamos a llegar a percibir como si estuviera muerta, porque yo les decía, nos dormimos, nos morimos. Sí, Entonces es un principio que está haciendo de que ella sale de aquí y puede percibir a la otra persona. sí, ¿Ese es bueno? Sí, pero hay que hacerlo un poquito más consciente, decirle, bueno, no tengas miedo, que si la ves que está muerta, que la estás cuidando y no sientes miedo, es que no esté muerta, está descansando, está en ese viaje de Mictlán. ¿Sí? Ahora, esa energía que transmuta, va a haber en un momento, claro, es en el segundo ejercicio, yo estoy en ese segundo ejercicio, en el segundo círculo, donde nosotros, lo que ya hizo su niña es lo que vamos a hacer nosotros, es poder salir y percibir a los demás, percibir a las plantas, pero no en una forma física, en una forma energética. Inclusive podemos llegar a pedirle permiso para poder entrar en la mente, entrar en el cuerpo, entrar en la energía de esa persona. Pero nuestro cascarón, nuestro cuerpo lo dejamos nosotros. Para ello lo dejamos protegido con ajo, con algunas otras protecciones que nosotros vamos a trabajarlo para que no otra energía entre a través de nuestro cuerpo y pueda actuar a través de este cuerpo que tenemos. ¿Sí? Ahora, podemos decir, no es magia negra, no. Es saber controlar nuestra energía. Por eso les decía, es que nosotros debemos de entender que nosotros somos seres sagrados, con poder, con un gran poder, pero necesitamos sentirlo, saberlo hacer, saber ser, ¿sí? Y entender que nosotros podemos hacer muchas cosas, sin importar nuestro origen, sin decir, bueno, es que yo no hablo náhuatl, yo no tengo raíces náhuatl, pero lo puedes aprender. Pues es que yo vengo de otra cultura, de otro pueblo, lo puedes aprender. Eso no te limita, porque eres un ser especial y lleno de poder. Eso que no se les olvide. Lo otro es hacerlo los días martes o viernes. Pero si dicen, yo lo quiero hacer el miércoles, adelante. No pasa nada. Pero que la recomendación es que sea martes y viernes. ¿Sí? Bueno, Tazokamati.
¿Qué más, Agnesi? Los demás compañeros que dicen, todo bien, solo hay que hacer el ejercicio. Y bueno, les decía yo, en esta semana, el otro sábado no tendríamos este ejercicio. Ya en la primera semana de abril, a partir del día 3, vamos a hacer los ejercicios a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Una semana de estos ejercicios seguiditos. Por si gustan integrarse, va a ser el mismo horario de 9 a 10:30. ¿Sí, compañeros? Bien. ¿Alguien más que nos quisiera compartir algo? Y si no, pues, por mí, de mi parte, sería todo. Mañana trabajaríamos con la gramática de la lengua náhuatl. Y espero lo puedan realizar estos ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Pues, compañeros, este sería el ejercicio que nos toca hacer con el número Chicome, el número 7. No se les olvide pedir. Primero agradecer, pedir y comprometerse. No con los demás, con uno mismo. Ayer en 8 días, el día viernes, fuimos ya como se hizo la petición por los que no estuvieron. Nuevamente regresé con el abuelo y le pedí que prendiera unas flores, bueno, las velas, las flores, un poco de bebida a esa cuevita, que les compartí los videos en el grupo. De manera general, él me dijo, dice, no, pues, si tú eres el que encabeza esta ceremonia o estos ejercicios, en este ciclo, pues, por lo que parece, hay buena respuesta de la energía que vive en ese lugar. Pero si es necesario, dice que se comprometan y sigan trabajando, ¿sí? O sea, no ofrendamos nada de que, pues es que ahora, si no lo cumples, te va a caer varios años de maldición. No, de ninguna manera. Lo que pedimos es sabiduría, salud, fuerza y espiritualidad. Eso es lo que hicimos y pues esperemos que podamos seguir trabajando, compañeros. No se desesperen. Esto es así. Es poco a poquito. Yo no les daré ningún título, ningún certificado de que ya son super personas. No, aquí no hay ese título. Es lo que hay aquí, sí, es la satisfacción, la armonía con lo que nosotros queremos. Eso sí, se los aseguro. Yo no les puedo dar un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública, porque él no nos puede avalar. Sí, compañero Lino, lo escuchamos. Sí, claro, como a ti. La pregunta es si todos los ejercicios pueden hacerse durante el día, a excepción del de las 12:45, o cuál sería, si hay alguna dependencia de horario. Sí, esa es una propuesta, el horario. Si ustedes lo quieren hacer de día, háganlo de día. ¿Sí? Aunque la recomendación es que sea en la madrugada o en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche tenemos menos interrupciones, ¿no? Todo está en calma, podemos trabajar tranquilos, pero si tienen la oportunidad de ir a un bosque donde esté la tranquilidad, lo pueden hacer. No se les olvide, si van a un bosque, a un parque, a un lugar, al río, pedir permiso. Llevar una pequeña ofrendita, una flor, algunos dulces, alguna comidita,
Se los ofrendamos, señores que viven aquí. No venimos a perturbarlos. Pedimos permiso, con mucho respeto, para que nos den la oportunidad de estar aquí. ¿Sí? No hay ningún horario específico. Son como sugerencias porque pues en esa hora ya todo está más en calma. Gracias, ¿no? Mati. Sí, hermanito. Bueno, pues si no hay nada más que podamos hacer, sería todo por hoy. Matimosehuican, Timoitasque, Mostla. Descansemos, nos vemos mañana. Timoitasque Mostla. Timoitasque, Naknewan, Es que Tlapoyahualti. Buenas noches a Tanapaloli, todos. Tlapoyahualti. La Buenas Poyehuati a noches. todos. Mati. ¿Qué más? Apoyahualti. Shimosehuican.